Soy un ex militar retirado, con una vida tranquila en el campo, lejos de los horrores que presencié en el campo de batalla. Mi vida antes de retirarme estaba marcada por la disciplina militar, las misiones peligrosas y los camaradas, valientes y leales, que dejaron una huella imborrable en mi memoria. Servir en el ejército me había endurecido y forjado en acero. Había presenciado la oscuridad en su forma más cruda, enfrentando situaciones de combate y tomando decisiones que me perseguirían para siempre. Entre las filas, compartía risas y camaradería con mis compañeros de armas, pero también había enfrentado la tragedia de perder a algunos de ellos en el fragor de la batalla. Una vez, en una misión de rescate en un territorio hostil, tuve que tomar una decisión imposible para salvar a mi equipo. Fue entonces cuando supe que la vida nunca volvería a ser la misma para mí. Sin embargo, la vida en el campo, lejos de la adrenalina constante, por fin parecía haberme ofrecido un respiro necesario. Me había retirado a una cabaña rústica, rodeada de naturaleza y en un intento de dejar atrás la violencia y el miedo que había experimentado en el ejército. Las noches estrelladas y los sonidos de la naturaleza me brindaban una especie de paz que nunca había conocido. Pero aquella noche, un oscuro y aterrador capítulo se abrió de nuevo en mi vida, como si el pasado no pudiera dejarme en paz. Aún me estremezco al recordar aquella noche, un encuentro que desafió todo lo que conocía y me dejó marcado para siempre. Era una noche estrellada, como muchas otras, y yo estaba solo en mi cabaña. El crepitar del fuego y el ulular del viento eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Decidí dar un paseo por el bosque, un ritual que me ayudaba a despejar mi mente y enfrentar mis demonios internos. Equipado con una linterna y mi cuchillo de supervivencia, además de mis habituales herramientas militares, me aventuré en la oscuridad. No había podido perder esa costumbre, me daba tranquilidad estar preparado para todo. Si no lo hacía, llegaba a sentirme indefenso. Sabía que estaba relacionado con las traumáticas experiencias que había sufrido durante mis misiones, pero ya era demasiado tarde para cambiarlo. Sin embargo, esta vez, algo se sentía diferente. En mitad del paseo, un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y mis sentidos se pusieron en alerta máxima. A medida que avanzaba, empecé a notar una vibración en el aire. El ambiente en el bosque se volvió tétrico, aunque no alcanzaba a entender por qué. De repente, vi algo por el rabillo del ojo que llamó mi atención. Noté la presencia de luces extrañas en el cielo, moviéndose de forma casi errática, parpadeando con colores brillantes y desconocidos. Mi entrenamiento militar me había enseñado a confiar en mis instintos sin dudar, y, en ese instante, me estaban gritando que algo no estaba bien. Cada paso que daba resonaba en mis oídos como un eco, recordándome la fragilidad de mi situación. Llegué a un claro en el bosque, y ahí fue cuando los vi. Criaturas que no se parecían a nada que hubiera visto antes, altas y delgadas, con una piel translúcida que brillaba de manera iridiscente bajo las luces intermitentes. Me quedé paralizado, esperando que no se hubieran percatado de mi presencia. Retrocedí un poco, pero uno de los seres me había visto y llamó la atención de sus compañeros, volviéndose todos hacia mí. Sus ojos eran grandes y oscuros, fijos en mí como si estuvieran escudriñando mi alma. Mi pulso se aceleró y la adrenalina me inundó, pero mi entrenamiento me mantenía en control. Continué retrocediendo lentamente, preparándome para cualquier cosa.
Las criaturas comenzaron a moverse amenazantemente, con una forma de desplazarse fluida y perturbadora. Parecía que flotaban sobre el suelo, con una elegancia sobrenatural que desafiaba las leyes de la física. Un sudor frío cubría mi frente mientras intentaba comprender lo que estaba presenciando y preparar un plan de escape. Mi mente luchaba por encajar esta escena en mi realidad, pero cada vez parecía más imposible. Era como si estuviera en medio de un sueño del que no podía despertar, atrapado en un mundo desconocido. Cuando pensaba que estaba a punto de librarme del encuentro al entrar en la línea de árboles, uno de ellos extendió un apéndice hacia mí, y supe que tenía que actuar rápidamente. Con mi cuchillo en mano, encendí mi linterna y la dirigí hacia ellos. La luz directa parecía afectarles, provocando que se protegieran los ojos y retrocedieran momentáneamente. Tomé esa oportunidad y corrí para internarme en el bosque, tratando de encontrar mi camino de regreso a la cabaña. Cada rama que se rompía bajo mis pies resonaba como un trueno en la noche, advirtiéndoles de mi ruta de escape, así que cambié repetidas veces de dirección, esperando despistarles. Las criaturas no se dieron por vencidas tan fácilmente. Sus formas inquietantes y las luces que parpadeaban en la oscuridad sobre mí estaban acercándose rápidamente. A medida que corría, el bosque parecía cerrarse a mi alrededor, como si el mismo entorno conspirara en mi contra. Los árboles retorcidos y las sombras alargadas parecían burlarse de mi desesperado intento de huir. Cada paso que daba era un recordatorio constante de que estaba siendo cazado por algo que no podía comprender y estaba internándome en una zona boscosa que apenas conocía. El ulular del viento y el crujido de las hojas bajo mis pies eran ensordecedores en mi mente, mezclándose con el latido frenético de mi corazón. Mi aliento se volvía vapor en el aire frío de la noche, y cada inhalación parecía rasgar mi garganta. A pesar del agotamiento que se apoderaba de mi cuerpo, seguía corriendo, impulsado por el instinto de supervivencia que se había arraigado en mi ser. Y aún así, las criaturas no cedían en su empeño. Sus luces parpadeantes se mantenían persistentes, avanzando con una determinación que me aterraba. Cada vez que creía que había logrado ganar algo de distancia, su presencia me recordaba que estaba a un paso de ser alcanzado. Cada vez que me sumía en la oscuridad del bosque, sus destellos iluminaban la noche, persiguiéndome sin piedad. No sabía cómo escapar de la situación y cuando miraba hacia atrás, podía distinguir sus siluetas angulares y las luces destellantes que emanaban de sus cuerpos. Parecían estar coordinando sus movimientos, anticipando mis acciones. No importaba cuánto corría ni cuántas vueltas tomara para despistarlos, siempre estaban allí, persistentes como la sombra que acecha en la oscuridad. Mis pulmones ardían y mis piernas parecían de plomo, pero seguía adelante. Mi mente oscilaba entre el miedo y la determinación, luchando por mantenerme en movimiento. El bosque parecía un laberinto infinito, y cada paso que daba me llevaba más profundamente en su abrazo oscuro. Las ramas se entrelazaban y se abalanzaban hacia mí como garras ansiosas, añadiendo una dimensión más a mi aterradora huida. La luz de la luna se filtraba a través del dosel de árboles, creando sombras cambiantes que parecían moverse en sincronía con mis perseguidores. Cada vez que tropezaba con una raíz o me enredaba en la maleza, una oleada de pánico me invadía, temiendo que fuera el momento en que finalmente me alcanzarían. El bosque, que una vez había sido mi refugio, ahora se había transformado en una trampa mortal que amenazaba con engullirme. Mis sentidos se agudizaron hasta límites insospechados.
Cada sonido, cada movimiento, me mantenía alerta, anticipando el próximo ataque de las criaturas. El zumbido constante de sus luces parpadeantes resonaba en mi mente como una pesadilla interminable. Cada vez que creía haber encontrado un escondite seguro, sus destellos me revelaban que no estaría a salvo en ningún lugar. Finalmente, llegué a un barranco profundo que no podía cruzar, y supe que finalmente estaba atrapado. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente una salida. Las criaturas se acercaban rápidamente, y su presencia parecía llenar el aire con una energía inquietante. Cerré los ojos por un momento, intentando reunir el coraje para enfrentar lo que parecía inevitable. El silencio se hizo opresivo, solo roto por mi agitada respiración. En un último intento desesperado, busqué mi mochila y saqué una granada de humo que había guardado desde mis días en el ejército. La activé y la arrojé contra las criaturas. El humo se extendió, ocultándome de su vista al llegar a mi altura. Ese breve momento de confusión fue mi oportunidad. Salté por el barranco, tratando de parar mi caída con los árboles y rodando por el suelo, herido pero vivo. Cada músculo de mi cuerpo protestaba por el esfuerzo y el dolor, pero la determinación me impulsaba hacia adelante. Durante horas, me arrastré por el bosque, evitando cualquier rastro de las criaturas, a pesar de que no había detectado las luces desde hacía largo rato. El dolor y la fatiga eran abrumadores, pero sabía que no podía rendirme. Finalmente, conseguí llegar a mi cabaña, exhausto y ensangrentado. Cerré la puerta de golpe y me hundí en un rincón, tratando de asimilar lo que había ocurrido. Las heridas sanaron con el tiempo, pero las cicatrices emocionales permanecieron, profundas y arraigadas. Nunca supe quiénes eran esas criaturas o por qué estaban allí. No sé si eran alienígenas de otro mundo o alguna manifestación de mi propia imaginación trastornada. Sin embargo, una cosa es segura, aquel encuentro cambió mi vida para siempre. Cada vez que miro al cielo nocturno, me pregunto si están observando desde algún lugar lejano, esperando el momento adecuado para regresar y retomar su aterradora persecución. Cada estrella parpadeante me recuerda la fragilidad de la realidad y la vastedad de lo desconocido que puede estar ahí afuera, esperando, aguardando su oportunidad de volver a cruzar mi camino y llevarme de vuelta a ese mundo que aún acecha en las sombras de mi memoria. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.